Derivado de la Reforma Protestante, se formuló un quinteto de principios conocidos como las 5 solas, que buscaba reformar lo que los impulsores veían como errores en la iglesia de su tiempo. Estas 5 solas fueron desarrolladas principalmente por los reformadores Martín Lutero y Juan Calvino, entre otros, pero no aparecieron como una lista oficial en ese momento, sino que con el tiempo se resumieron estos 5 principios clave que reflejan las enseñanzas de estos reformadores de la iglesia. Las 5 solas son las siguientes: la sola escritura o sola escritura, que significa que la Biblia es la máxima autoridad en materia de fe; la sola fide o solo la fe, que significa que la salvación se recibe únicamente por medio de la fe; la sola gratia, que es solo la gracia, que significa que la salvación es un regalo de Dios, no algo que podamos ganar; solus Christus o solo Cristo, que significa que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los seres humanos; y soli Deo gloria, que significa solo a Dios la gloria, y que quiere decir que toda la gloria pertenece únicamente a Dios. En resumen, las 5 solas nacen como una forma de expresar las ideas centrales de la Reforma Protestante frente a las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana, especialmente en temas de autoridad, de salvación y el papel de Cristo. Nuestro texto de hoy, en capítulo 4 de Romanos, tocará un poco de cada una de esas 5 solas, pero el énfasis lo veremos en la segunda de esas solas de la lista que te acabo de mencionar. El título del mensaje, iglesia, esta mañana es Sola fide, solo la fe justifica. Sola fide, solo la fe justifica. He dividido el pasaje de hoy en capítulo 4 de Romanos en 3 secciones, en donde en 2 de ellas se nos hace un llamado a creer. Y en el punto 2, que es el punto de en medio de ese sándwich de creer, también hay otro llamado, que es el llamado a pertenecer. Entonces son 2 cosas en particular que vamos a ver y a lo que nos está animando el texto esta mañana. Primeramente a creer, después a pertenecer y después otra vez a creer algo, ¿ok? Así es que ese va a ser el orden en el que vamos a ir desmenuzando el texto esta mañana y vamos a iniciar con el primer llamado, que es a creer, versículos 1 al 8 de nuestro capítulo 4 del libro de los Romanos. Vamos a ver qué dice el texto nuevamente. Dice, ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas inequidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. En otras palabras, ¿qué es lo que hay que creer? ¿Qué es lo que hay que creer esta mañana, Iglesia Vida Vertical? Lo mismo que le pasó a Abraham. Al creer, su fe le fue considerada por justicia. En otras palabras, Abraham fue considerado justo por solo la fe o sola fide. Y Pablo, que es un maestro en la persuasión, básicamente es lo que está tratando de ayudar a entender a la iglesia de sus días en Roma, pero también a nosotros en este tiempo. Pablo está usando argumentos de la lógica. Ahora, ¿me entiendes cuando te digo que mucho de lo que tiene que ver con la fe tiene que ver con lógica?
Él está usando lógica pura para que se entienda un argumento de la verdad, de lo que Dios hizo para poder justificar a Abraham. Y como no fue algo que Abraham hizo en base a la ley para poder ser justificado. Aquí Pablo no está jugando el juego de la ley de Moisés. Está ayudando a la desobediencia original, que no todo inició con Moisés, a entender eso, a recordar eso. Todo inició con Abraham. Y ahí empieza la historia del pueblo de Israel, no con Moisés, sino con Abraham. Sí, Moisés es un personaje icónico, importante, el cual no hay que perder de vista si eres un israelita, y aún si eres un cristiano, ¿ok? Pero la historia de la redención no inició con Moisés. Para Israel inició con el padre de la fe, Abraham, y por eso es que toma a Abraham como su ejemplo, como su prueba, como su tesis, para reforzar todo lo que ya había dicho antes con respecto a la salvación que es por la fe y no por obras, para que no haya jactancia. Y entonces inicia con una pregunta retórica. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, esa es la idea preconcebida del judío promedio de esa época. Si él fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ya se dijo que no hay jactancia, ¿cierto o no? Dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Sola Escritura. ¿Ahí te das cuenta? Él está amarrando su argumento no en su opinión, no en su preferencia, no en una teología que viene del corazón de Pablo, sino en una teología que viene del corazón del Dios que inspiró la revelación divina. Entonces está apelando a sola Escritura. Y dice, porque ¿qué dice la Escritura? Y está haciendo referencia a Génesis 15, versículo 6. No lo voy a ir a leer, por si lo quieres anotar y después leerlo tú. De todos modos, lo vimos en la serie de Génesis. Dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Él creyó, y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Génesis 15. Abraham, ¿aún había sido circuncidado para entonces? No. La circuncisión vino hasta Génesis 17, 2 capítulos después. Entonces otra vez, Pablo está apelando a la lógica del argumento. Está diciendo, mira, en la línea del tiempo hubo una justificación que tuvo que ver con la fe, y esto vino en Génesis 15, capítulo 6. La circuncisión, aspectos de la devoción a Dios a través de los mandamientos de la ley, vino 2 capítulos después. Entonces no haría ningún sentido decir que es a través del cumplimiento de las ordenanzas de la ley que las personas pueden ser justificados. Es lo que está tratando de hacer Pablo. Dice, ahora bien, y ahora lo pone con un ejemplo de la vida cotidiana. Ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. Está poniendo dos ideas en paralelismo. Está diciendo, al que trabaja, ¿qué se le da? Su salario. ¿Qué se le debe? Su dinero. Entonces está diciendo, en otras palabras, si vamos a decir que la salvación es por mis obras, por mi trabajo, entonces se me debe algo. Y en ello hay jactancia, ¿cierto o no? Está diciendo, pero no va por ahí. El ejemplo que te estoy dando es muy claro. El de Abraham, que es por fe. El que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Quién es el que justifica al impío? ¿Quién es el único con la potestad y con el derecho de poder justificar al malvado, al pecador? Dios. Y lo único que hay que hacer es creerle a Él, creer su palabra, creer su revelación, su declaración de verdad, de las cosas que Él dice que nos justifican, que nos hacen acepto delante de sus ojos. Continúa en el 6, como también David. Ahora está trayendo la atención a David y va a hacer referencia otra vez a sola Escritura en Salmo 32.
como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Si tú lees ese salmo, nada tiene que ver con obras. Todo tiene que ver con lo que Dios hace para mostrar misericordia, como una bondad hacia los hombres, como una inclinación de querer salvar y querer mostrar misericordia y amor y paciencia y perdón a los hombres, que no tiene nada que ver con haber ganado ese favor, con haber ganado esa misericordia, con haber ganado ese mérito. Y es lo que está haciendo Pablo, está trayendo a Abraham, está diciendo, mira, no argumentemos tanto, mira, no nos hagamos bolas, mira, no hagamos más complicado esto de lo que en realidad es. Miremos a Abraham. Él estaría preguntando al judío promedio de su época, ¿estás de acuerdo que Abraham era salvo? La respuesta obvia y lógica sería sí, claro, sí lo era. ¿De qué estamos hablando? Claro que lo era. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo fue salvo. Salvación, justificación, misma idea. ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Por sus obras? No, solo su fe lo justifica. Y así sigue siendo para nuestros días. Él es simplemente un modelo a seguir. Él es simplemente un ejemplo de lo que nosotros debemos estar buscando con respecto a la salvación misma. Que solo la fe nos salva. Así es que yo no sé dónde estás tú parado esta mañana con respecto a esta verdad, pero si por alguna razón estás pensando que hay algo de lo que tú has hecho que tiene que ser considerado en tu proceso de que Dios te declare justo, acepto, entonces no has entendido el argumento de Pablo. Pero si te humillas un poco y reconoces que no hay ninguna obra suficientemente grande, suficientemente limpia, suficientemente acepta como para que Dios la voltee a ver y diga, voilà, bienvenido a mi reino, entonces te vas a inclinar a lo que dice la palabra de Dios. Que la justificación, el ser declarado justo delante de los ojos de un Dios santo, viene a través del creer. La justificación que viene por medio de la fe, sola fide. Amén. Eso trae libertad. Eso trae gozo. Eso trae muchas ganas de querer predicar esa misma verdad a otras personas. ¿Cierto o no? Eso derrumba mi ego, cualquier apariencia religiosa. Eso nos pone a todos al mismo nivel. No importa si vienes de una casa donde desde chico te predicaron de la fe cristiana o ya fue en edad adulta que empezaste a escuchar las verdades del cristianismo, no importa. Para ambas audiencias es la misma razón la que nos justifica. Solo la fe en ese mensaje. Amén. Algo más que tenemos que creer es que pertenecemos. Como consecuencia de que en verdad hemos creído, ahora pertenecemos. ¿A qué pertenecemos? A una familia. Y lo vamos a ver en la siguiente sección de los versículos 9 al 17, en donde vamos a ver este énfasis otra vez en Abraham y de cómo Abraham, a quien se le dieron las promesas, él es el padre de todos los que creen. ¿Por qué el padre de todos los que creen? Porque es su fe la que nos une. Esa fe por la cual él fue salvo es la misma fe que se demanda de todos aquellos que somos llamados a creer en la obra de Cristo. Vamos a ver cómo eso es verdad mientras leemos el texto, versículo 9. Nuevamente, preguntas. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Si hablamos de que Abraham fue justificado antes de la
circuncisión, ¿cuál tendría que ser nuestra respuesta? También para los incircuncisos. Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? Siendo circunciso o incircunciso. No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. O sea, énfasis, por si no había quedado claro. Abraham, versículo 11, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados. Entonces, ¿para qué vino la circuncisión según el texto que acabamos de leer? Como un sello, como una marca, como una señal de que él ya había sido justificado. ¿Te das cuenta? Muy similar a lo que en nuestro contexto sería no la circuncisión, sino el bautismo. Cuando hablamos de que alguien va a ser bautizado, no es porque en ese momento va a ser justificado cuando entra a las aguas del bautismo, ¿cierto? Es porque algo ya había pasado antes, ya había venido una conversión, una regeneración, un avivamiento por el Espíritu. Y el bautismo simplemente es una evidencia, una marca de que algo ya había sucedido en lo interior. Una marca exterior de que algo ya había sucedido en el interior de esa persona. De que ya había fe. De que ya había transformación en su vida. Una nueva criatura en Cristo. Es un poco de la misma idea, pero con el contexto de la circuncisión para Abraham. Él ya había sido justificado por solo la fe. La circuncisión simplemente es como un sello, una marca de que eso había sucedido. Y así lo pone el texto, como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. ¿A quiénes son los ellos? Aquellos que como Abraham habrían de poner su fe en Dios, en sus promesas, en el evangelio mismo. Amén. En otras palabras, se está poniendo en paralelo la audiencia Abraham y la audiencia de aquellos que son como Abraham y que tienen una fe como la de Abraham. Y que no es necesario que tengan que tener una señal de circuncisión para poder declarar y determinar que son salvos por medio de la fe, justificados por medio de la misma fe con la que Abraham fue justificado. Dice versículo 12, también Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Entonces, ¿de quién es padre Abraham? ¿De los circuncisos y de los incircuncisos, cierto o no? ¿De qué circuncisos? ¿De los circuncisos que no tienen fe? No. ¿Qué es lo que determina la asociación con Abraham? La fe, tanto para circuncisos como para incircuncisos. Entonces, cualquier jactancia de venir de cierta tradición, aún de cierto linaje, queda excluida. Porque todo tiene que ver con la fe en Dios, en su palabra. Amén. Dice, porque la promesa, versículo 13, a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. ¿Te das cuenta? El énfasis, fe, 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 fe. Justicia, justicia, fe, fe, fe. Hay un énfasis en sola fide. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. En otras palabras, si la salvación es por obras, si la salvación es por obediencia a la fe, si la justificación es por obediencia y adherirme a mandamientos de la ley de Moisés, entonces es vana la fe. ¿Para qué estamos hablando de fe? Dice Pablo. Es anulada. La promesa que se le hizo a Abraham también tendría que ser anulada.
Y luego da un argumento con respecto al por qué no nos conviene salvación por obras. Dice, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. En otras palabras, ya dijimos y ya lo vimos la semana pasada que la ley es buena. La ley nos confirma, nos reafirma la salvación por obras. Hay un sentido en el que en ese sentido es buena, nos muestra el estándar, nos muestra el carácter de Dios, la santidad que debemos estar buscando si decimos haber creído en Él. Dice, pero para salvación, para tratar de encontrar justificación delante de Dios, la ley no nos conviene. Lo que trae la ley a nuestras vidas en esa dirección o desde esa perspectiva es ira. La ira de un Dios santo airado por el pecado. Porque esa ley va a exponer tu pecado, te va a declarar culpable de tu pecado y como consecuencia vas a tener que recibir el castigo por el pecado. ¿Cuál es el castigo por el pecado? La ira de Dios. Pablo está diciendo, no vayamos por ese camino para tratar de obtener la justificación porque estamos en graves problemas. La ira de un Dios santo airado por el pecado es lo que te corresponde. Continúa versículo 16, por eso es por fe. Otra vez Pablo es un maestro de la persuasión. Está dando varios ejemplos del por qué no deberíamos inclinarnos a ese tipo de salvación por obra. Está diciendo, es por eso que vengan de este lado, vengan por este camino. Es por la fe, no por las obras. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad. No solo para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, quien es Padre de todos nosotros. Como está escrito, sola Escritura, te he hecho Padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Qué es lo que pasa cuando venimos a la fe de Abraham? Ahora somos hijos de la promesa de Abraham. Él iba a ser padre de naciones. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿A las 12 tribus? ¿A sus 12 hijos con sus nietos y con sus bisnietos? ¿O de aquellos que iban a tener una fe como la de Abraham? Aquellos que iban a tener una fe y solo una justificación por medio de esa fe. Entonces ahora somos parte de la familia de Abraham. Y como consecuencia pertenecemos a una familia. Y eso es parte del llamado que el texto creo que nos está haciendo, iglesia, que podríamos pasar por desapercibido. Sí, ya hay un argumento claro basado en la lógica y en la razón de cómo es que la fe, la salvación que salva es solamente por medio de la fe que nos justifica. Pero si eso es verdad en tu vida y en mi vida, ahora como consecuencia somos parte de una familia. Dios no te salva en aislamiento. Dios no te salva y te dice, ahora eres llanero solitario. No, Dios te salva, te declara su hijo por la fe de Abraham y como consecuencia te llama a una familia. Y eso es parte de lo que muchas veces no queremos entender en el cristianismo de nuestros días. Hemos dejado que la cultura permee tanto nuestra cosmovisión cristiana que pensamos que mi fe y es mía y nada más y nadie me la quita. ¿Cierto o no? La Biblia no habla ese lenguaje. La Biblia siempre habla de fe en comunidad, de fe en pertenencia, de fe en familia. De forma que mi fe la determina una familia. Mi fe la determina la pertenencia a un grupo, que es la familia de Dios. Y es esa familia la que vindica mi fe, la que reafirma mi fe, o la que desmiente mi fe. ¿Te das cuenta? A veces la Iglesia Católica no está tan torcida en ciertas cosas, ¿sabes? No todo lo que la Iglesia Católica tiene está mal. Y una de ellas es este aspecto de familia. Para ellos, cualquiera que dice creer en Jesús, pero no está afiliado a la Iglesia Católica,
son apóstatas. Y en ese sentido, creo que están entendiendo este aspecto de familia. Su problema es que ellos no creen en la salvación solo por fe. ¿Ok? Pero ese otro aspecto lo tienen bien claro. A veces más claro que muchas iglesias protestantes de nuestros días. Y eso es algo que nosotros tenemos que fortalecer como la verdadera iglesia de Cristo. La familia determina también tu fe. En el sentido de que no es por la familia, no es que somos salvos por la asociación a cierta denominación, no estoy tratando de decir eso. Lo que estoy diciendo es que mi fe se toma completa o se ve íntegra cuando la vivo en comunidad. Cuando esa comunidad afirma mi fe. En otras palabras, cuando no quiero eso, mi fe se debe de poner en tela de juicio. Siempre. Porque la salvación que Dios diseñó, la diseñó como un proyecto en comunidad, ¿sabes? No como algo que nadie me quita y me pertenece y que yo tengo mis derechos y que nadie puede hablar en contra de mis derechos. No estamos hablando de democracia, estamos hablando de fe. Amén. Es muy importante que entendamos eso. Tenemos que pertenecer, hay un llamado a pertenecer, lo vemos en el texto, es muy claro en el texto, y Abraham es el padre de todos los que creen. Y todos somos de la familia de Abraham, si en verdad hemos creído. Y vamos a estar dispuestos a pasar por el escrutinio que tengamos que pasar, porque de todos modos ese escrutinio ni es en mis fuerzas. Dios me da la gracia, Dios me da la fe, Dios me da la perseverancia a través de su gracia y el poder de su Espíritu. Amén. Entonces no deberíamos de tener ningún miedo de querer pasar por escrutinio. Si hay alguno aquí entre nosotros que piensa, no, eso está muy peligroso. Eso de que una iglesia determine si soy cristiano o no, no, ya no me gusta. Suena muy controlador. Más bien no estás entendiendo el texto. Y tal vez tienes algo que quieres esconder, que no quieres que salga a flote, por lo cual te da miedo ir por ese camino, al cual nos invita la palabra de Dios. Amén. Vamos al último punto de algo más que hay que creer. Bueno, ya vimos que no somos justificados por la circuncisión, lo vimos en versículos 9 al 12, y que no somos justificados por medio de cumplimiento a los mandamientos de la ley de Moisés, versículos 13 al 17. En la siguiente sección tenemos otro llamado a creer. Tanto Abraham lo tuvo, y vemos ejemplos de esa verdad, y nosotros también somos llamados a seguir creyendo cosas que tienen que ver con la salvación misma. Vamos a ver el primer aspecto de las señales de la fe de Abraham. ¿Cómo es que eso se mostró en otro tipo de fe que él mostró en su caminar con Dios? Versículos 18 al 22, las señales de la fe en Abraham. Acompáñenme a leerlos nuevamente. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Ahí está, solo di gloria. Estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿De qué está hablando? ¿Recuerdas la serie de Génesis? Abraham, casi como muerto, en otras palabras, ya tenía una edad en la que, hablando de tener hijos, era como una tumba. Lo mismo con Sara. No todo el tiempo tuvieron una fe fortalecida, ¿cierto o no? Hay un pasaje en donde ella hasta se burla de la idea de pensar que va a poder tener un hijo. Y es reprendida. Pero el texto nos dice que sí tuvieron fe. Y hay un sentido en el que, ¿cuándo es que se demuestra que no tenemos fe? No cuando dudamos,
Creo que aún hay lugar para la duda, pero no es una duda que no se puede quedar ahí, sino que crece hacia la firmeza de la convicción de la verdad. Todos hemos tenido dudas en nuestra fe en Cristo, ¿cierto o no? Todos hemos dudado de algunas de las verdades del Evangelio y por eso en ese momento podríamos definir que no eras un cristiano. No. O sea, va a haber duda, pero va a haber perseverancia. Sí va a haber duda, pero Dios va a dar la gracia para no quedarnos parados ahí y perseverar hacia las cosas que Él ya prometió y en verdad creerlas y descansar en esas promesas. Que básicamente fue lo que Abraham y su esposa hicieron después. Pudieron descansar en esa revelación de esa verdad. Tanto pudieron descansar que cuando Dios le pidió a Abraham sacrificar a Isaac, después de haberlo tenido, nos dice la Escritura que él creyó que él era poderoso lo suficiente para resucitar a Isaac. ¿Te das cuenta? Ya no es el tipo de fe que en un inicio se tambaleaba, ¿cierto o no? Ya es un tipo de fe firme de las convicciones y de la fortaleza que la misma fe le ha dado en su caminar con Dios. Entonces la fe nos fortalece, no nada más nos salva, sino también somos fortalecidos por esa fe. Y podemos comenzar a dar frutos de esa fe. Y es lo que se espera siempre, ¿sabes? Nuestra fe no nada más es fe en la declaración de que Cristo murió por mis pecados y resucitó, y que soy salvo por gracia y por medio de esa fe. Nuestra fe se fortalece en obediencia a otros aspectos. Es lo que Santiago nos dice en su carta. Muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Tiene que ver con frutos de obediencia. Así es que yo no sé dónde estás parado tú con esta verdad. Tú podrás decir esta mañana, no, yo tengo la fe de Abraham. Yo soy un hijo de Abraham por la fe que él tuvo. ¿O sí? ¿Y hay perseverancia? ¿Hay obediencia en ese llamado de tener fe en Dios? ¿O nada más tienes fe en lo que te conviene, en lo más fácil de alguna forma? ¿Por qué es lo más fácil? Porque es lo que Cristo ya hizo, ¿cierto o no? Cristo ya murió, ya resucitó, ya llevó el castigo, ya recibió la ira. Solamente tengo que creer en eso. Amén. Eso es lo que me salva. Amén. Eso es lo que me justifica. Eso es lo que creemos. Amén. Pero ahora, ¿cómo se desarrolla esa realidad en tu vida? ¿En verdad hay frutos? ¿En verdad entiendes que ahora tienes un llamado a la santidad, a vivir la piedad, a morir al pecado, a arrepentirte de tu pecado, a continuar creciendo en fortalecer tu fe en Dios, en sus promesas, en su palabra? Hay eso, hay evidencia de eso. Creo que eso es lo que revela que en un principio sí hubo fe. Cuando esas cosas no están ahí o no se ven claras, creo que es importante, y Pablo lo menciona, examínate a ver si estás en la fe. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Le está hablando a aquellos que están dudando que Cristo sea el Señor? ¿Que Cristo sea un Salvador? ¿Que Cristo murió y resucitó? Yo creo que no. Yo creo que le está hablando a los que creen todas esas cosas y aún en sus frutos no se ve muy claro que viven para Dios, que viven en humildad, que viven reconociendo su pecado, que viven buscando ayuda para morir a su pecado, buscando ayuda en Dios, buscando ayuda con su cuerpo, con la familia de la fe. Esas son evidencias de la fe verdadera, ¿sabes? Esas son las implicaciones de haber tenido esa fe en verdad, las implicaciones de haber creído en el Evangelio. Vivimos en un cristianismo de nuestros días en el que hay una gracia muy barata, en el que tú tienes que creer y hacer afirmación de estas cosas que son verdad y ya nadie te puede arrebatar esa salvación porque es solo por fe. ¿Ok? Pero hay más que decir. La Biblia tiene mucho más que decir después de en verdad haber creído. Y tiene que ver con vivir una vida en conformidad a la imagen de Cristo. Y si eso no se ve claro, entonces la misma Biblia nos invita a dudar de esta afirmación, de estas declaraciones de fe que yo digo que son verdad. La Biblia todo el tiempo está haciendo esa invitación. La Biblia no tiene ningún temor en que algunos se ofendan porque hace esa invitación. Amén. Y creo que es bueno que nos hagamos esa pregunta. ¿Dónde estoy parado con respecto a mi fe?
No niego las verdades del Evangelio, que Cristo murió, que Cristo resucitó. Pero después, ¿qué más hay en mi vida? ¿Ya me bauticé? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Necesito crecer en el entendimiento de lo que es el bautismo? ¿O más bien, sé que todavía vivo para el mundo y por eso no me bautizo? ¿Ya hice un compromiso pactual con una iglesia local? ¿Por qué sí, por qué no? Y si la respuesta es que no, ¿qué hay detrás de ese no? ¿Es religiosidad? ¿Es falta de entendimiento? ¿O es rebeldía pura? Ya vimos en la sección pasada de que yo me uno a una familia. Y no es sí, hay una familia universal, pero de manera práctica te unes a una familia local. El hermano de China que está pecando, tú no lo puedes ir a exhortar ahorita por su pecado, sí. Está en China. Claro, si viajas podrías hacerlo, pero son muchos chinos, no te va a alcanzar la vida para exhortar a tu hermano en China por su pecado. ¿Sabes a quién sí puedes exhortar por su pecado? A un hermano de una iglesia local, sana, con el que tú haces un pacto de membresía. Y no nada más se trata de exhortar, se trata de animar, se trata de llevar las cargas, se trata de orar los unos por los otros. Y todo esto tiene que ver con un compromiso pactual en un contexto congregacional local, en donde hay obligaciones, en donde hay derechos, en donde somos llamados a vivir los unos a los otros. Si no quieres eso, ¿cómo habla eso de tu verdadera justificación por medio de la fe? ¿Te has puesto a pensar en ello? ¿O es más fácil decir, esa es iglesia vida vertical? Ellos así creen que se tiene que llevar el cristianismo. No, todo está arraigado con sola escritura. Sola escritura lo demanda. Amén. Por último, somos llamados a creer en aquello que nos justifica. Versículos 23 al 25, el Mesías y fe en la resurrección. Y no solo por la fe, y no solo por él fue escrito, que le fue contada, sino también por nosotros. ¿A quienes será contada? Como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Quién fue entregado? Solo Cristo. ¿Qué sacrificio es el que nos es tomado en cuenta para la redención? Solo Cristo. ¿Quién llevó nuestras transgresiones? Solo Cristo. ¿Quién fue resucitado? Solo Cristo. Es en esa fe y a través de la cual podemos tú y yo ser salvos esta mañana. Ya les he dicho antes que no doy tanto énfasis en la Pascua, no porque no sea algo bueno, no porque no sea algo que podamos dar énfasis todas las semanas de la Pascua, sino porque la Biblia solita nos lleva a celebrar la Pascua. ¿Te das cuenta? Yo no cuadré, se los prometo, que en el pasaje de hoy se hablara de la resurrección. Yo no lo cuadré. ¿Sabes quién lo cuadra? Nuestro Dios. Es nuestro Dios el que cuadra que Cristo salga una y otra vez, su vida, su muerte, su resurrección, su vida, su muerte, su resurrección. Eso es algo que tú y yo debemos estar buscando celebrar, no solamente el domingo de Pascua, sino todos los domingos, de todas las semanas, de todo el año, de todos los días que nos resten en esta tierra. Domingo de resurrección es todos los domingos. Y ese es el llamado a creer, iglesia. Yo no sé dónde estás parado tú con respecto a tu justificación. Yo no sé si aún sigues pensando que la salvación es por algo bueno que has hecho en tu vida o que tendrás que hacer el día de mañana. Si sigues parado ahí,
no has escuchado el capítulo 4 de Romanos, ni todos los anteriores, y tal vez te va a costar trabajo escuchar todos los que siguen después. Tenemos que empezar con esa base. La fe que salva, la fe que justifica, la fe que trae reconciliación y perdón entre Dios y los hombres. Es la fe en aquel que es nuestro intermediario, nuestro intercesor, aquel que fue crucificado y que después fue sepultado y después resucitó al tercer día como una prueba de que el sacrificio fue acepto delante de los ojos de su Padre. Y como una verdad de declaración de que las promesas de Dios nos han sido dadas en Él. De que la muerte no le pudo contener. Aquellos que tengamos fe en Él, la muerte no nos podrá contener. Sí, va a llegar un día en el que también seremos sepultados, pero también llegará un día en el que seremos resucitados junto con Él para gloria y para vivir en su presencia por la eternidad, si en verdad hemos creído. Sí, el pecado nos esclavizó, pero por haber creído en Él ahora tenemos poder sobre el pecado que Él nos ha dado por medio de su Espíritu y con la guianza de su palabra. Es en ese tipo de salvación en que debemos de poner nuestra fe. Cualquier otro tipo de salvación basada en obras es jactancia y no salva. Así es que ese es tu llamado esta mañana si aún no has creído. Y ahora también ya sabes que si en verdad vienes a la salvación a través de los méritos de esa fe en este Señor Jesucristo, también tienes un llamado a vivir la fe en comunidad. Y no es que puedes escoger uno y desechar el otro. O es todo el paquete completo, o no eres invitado a recibir este tipo de fe. Amén. Antes de acabar, voy a dar unas breves reflexiones de lo que el texto nos debería haber estado instruyendo esta mañana. La primera es que nunca olvidemos la buena noticia de la justificación por fe. Jesús murió y resucitó para nuestra justificación. Somos perdonados y considerados justos, así que nos debemos de maravillar de esa gracia. Iglesia, ¿estás maravillado de esa gracia? Deberíamos. La segunda es que nunca olvidemos que somos parte del pueblo de Dios. Por la fe en nuestro Mesías resucitado, no solo somos justificados personalmente, sino que también somos incorporados al pueblo de Dios. Creer en el Mesías nos lleva a pertenecer al pueblo del Mesías. La tercera, permitamos que la doctrina de la justificación por la fe moldee nuestras vidas y las de nuestra iglesia. ¿Por qué Pablo dedica tanto tiempo a la doctrina de la justificación por la fe? Obviamente quiere que los romanos la conozcan y crean en ella. Pero creo que tiene en mente algo más que la salvación personal. Pablo también quiere que los romanos sean moldeados por la doctrina de la justificación por la fe y solo la fe. Quiere que la doctrina de la justificación por la fe afecte toda su vida. Pablo está evangelizando a esta iglesia. Sin duda, él no enseña la salvación individual. Él enseña la salvación en comunidad para los que somos justificados por medio de esa fe. ¿Cómo deberíamos ser como comunidad de creyentes? Deberíamos ser un pueblo humilde. Eso es algo que la justificación solo por fe debería de traer a nuestras vidas. Humildad. Salvación por obras que trae orgullo, jactancia. Salvación por solo la fe fomenta humildad en los corazones. Dado que la justificación anula la jactancia, la iglesia debe estar llena de siervos agradecidos que mueren al ego, a la autoexaltación y que hacen de Cristo su único orgullo. También debemos ser un pueblo feliz, porque la justificación por la fe trae las más ricas bendiciones. La palabra bendecido es un término profundo que conlleva la idea de gozo, felicidad, plenitud, satisfacción. Eso es precisamente lo que el Evangelio produce en nosotros. Que nuestras comunidades de fe sean conocidas, iglesia, por tener cristianos alegres, deslumbrados por la gracia. También debemos ser un pueblo obediente, porque la justificación por la fe aclara el lugar que corresponde a las obras y a la obediencia.
No debemos menospreciar las obras. Tengamos presentes Romanos 1:5, que ya vimos, la obediencia de la fe, es decir, la obediencia que brota de la fe. La justificación por la fe nos muestra el lugar que corresponde a las obras. Primero la justificación, luego las obras. Las obras no son la base de la justificación, creo que ya quedó claro, sino su fruto. Efesios 2:8-10 nos da ese orden. Santiago también aboga por una fe que funciona en Santiago 2:14-26. O como se ha dicho a menudo, escucha esta cita: somos justificados por la fe solamente, pero la fe que salva nunca está sola. Es decir, también produce buenas obras. Debemos ser un pueblo misionero, porque la justificación por la fe abre el camino para que las naciones formen parte de la familia de Dios. La gran comisión no comienza con Mateo 28. Desde el principio, Dios ha tenido un plan para que las naciones sean bendecidas por medio del Mesías. Por lo tanto, la justificación por la fe es una doctrina misionera. Afirma que hay un solo camino de la salvación y ese camino está disponible para todas las naciones. Nuestro compromiso global no consiste en decirle a las personas que se conformen a la cultura mexicana o a la cultura judía o a cualquier otra cultura, sino en creer en el Evangelio y vivirlo en sus propias culturas. Finalmente, iglesia, debemos ser un pueblo lleno de esperanza y fe, porque la justificación por la fe nos recuerda el poder, la gracia y la fidelidad de Dios. Nuestro Dios cumple sus promesas. Cumplió su promesa a Abraham y cumplirá todas sus promesas a nosotros, incluida la promesa de heredar la tierra. Así es que espero esas cosas sea algo de lo que te anime a vivir como consecuencia de haber creído en la salvación de sola fide. Solo la fe justifica. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Gracias por Pablo, gracias por la persuasión de Pablo, gracias por el ejemplo que Él nos está dando para que vivamos una fe íntegra, una fe verdadera, una fe que en verdad salva, Señor. Una fe que no se jacta en las obras, sino que se jacta en la gracia del Evangelio mismo. Señor, ayúdanos a vivir como consecuencia de que en verdad hemos creído, si en verdad hemos creído, Señor, y si entre nosotros hubiese alguien que aún sigue agobiado, atormentado por pensar que necesita un performance, necesita hacer algo para limpiarse un poco más y entonces poder venir a ti en arrepentimiento y fe, Señor, ábrele su mente, Señor, y abre su corazón para que entienda que la salvación no es por obras. No es por jactancia humana, no es por adherencia a la ley de Moisés, sino por adherencia a la gracia en el Evangelio de aquel que murió, pero también resucitó para traernos vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a que ahí esté nuestra jactancia, en la obra de Cristo, en la obra de aquel que justifica al impío, en la obra de aquel que da vida a aquello que estaba muerto solo por la fe en su Evangelio y en su sacrificio, Señor. Ayúdanos a creer esa verdad, que aquel que murió también resucitó y que ahora nos da vida en su nombre. Y no solamente nos justifica, no solamente nos perdona, no solamente nos da un lugar correcto de aceptación delante del Padre, donde somos llamados justos, sino que también nos da una familia y nos guía y nos llama a llamarte Padre. Y en ese proceso de vivir la fe en comunidad nos limpia y nos santifica en conformidad a la imagen del Hijo. Padre, gracias te damos por el regalo de solo la fe que salva. Ayúdanos a vivirla en integridad. Ayúdanos a vivirla para tu gloria. Todo esto te pedimos, te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.